un placer hacer cosas conjuntas, provocaciones juntos, ¿no? Y seguiremos con ellas. Por ahí escuché la sonrisa de Sofi y así lo haremos, ¿no? Bueno, si quieren, voy a presentar primero a los participantes y luego haré una muy breve introducción y luego cederé la palabra a nuestros panelistas. Empezaré por las mujeres. Margaret Spears es la directora adjunta de la misión del USAID en México. Se ha desempeñado en diversos puestos de liderazgo del USAID, más recientemente como la coordinadora de participación del sector privado, Feed the Future, la contribución de los Estados Unidos a un esfuerzo mundial de colaboración para reducir de forma sostenible el hambre, la pobreza y la desnutrición. En Colombia, la señora Spears será economista principal y encargada de los programas de crecimiento económico y comercio, el desarrollo alternativo y programas de medio ambiente. Y en Bolivia, la señora Spears supervisó los esfuerzos para promover la agricultura, el acceso a los servicios financieros, la creación del empleo y la vida de las poblaciones indígenas marginadas. Bienvenida, Margaret. Segundo, me voy a permitir presentar al licenciado Carlos Hernández, quien es de origen mexicano, estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha cursado programas especiales tanto en México como en el extranjero, como son la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, Derecho Procesal Penal en México, inglés para abogados. Asimismo, participó en el curso internacional de Torino, Italia, denominado Migración, Retos y Oportunidades para Europa, auspiciado por la Fundación de Capacitación Europea, y ha participado en el Foro Europeo, Internacional y Europeo sobre Investigación de Migración. Ha participado en reuniones y talleres de capacitación auspiciados por la Organización de Naciones Unidas en materias especializadas como son la reducción de la oferta y demanda de drogas, prevención del delito y justicia penal y prevención, y combate a la corrupción. En el ámbito laboral, en Estados Unidos colaboró en un despacho jurídico en materia penal, Walters y Asociados, y también se desempeñó como el Instituto Nacional de Migración. Desde el año 2005, trabaja en la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en donde ha desempeñado actividades de seguridad legal y participado en la coordinación del proyecto en materia de reducción de la demanda de drogas y la prevención del delito, y actualmente es coordinador de México del proyecto de integridad y combate a la corrupción en las Naciones Unidas, en la oficina de México. Bienvenido, profesor. Por último, presentará al maestro Daniel Linksket, que es socio de Control Risk Américas y se especializa en gestión de riesgos para proyectos y para grandes proyectos, y encabeza la seguridad regional y las prácticas regionales de consultoría minera con sede en Bogotá. Daniel es responsable del desarrollo, administración y entrega de sofisticadas soluciones de gestión integral para los clientes de Control Risk. Creo que daré una aclaración porque él es responsable de México y creo que no tengo aquí esta parte, ¿no? Pero bien, antes de unirse a Control Risk, Daniel diseñó políticas latinoamericanas estudió política latinoamericana en la London School of Economics en 2009 y tomó un año sabático para trabajar como director estratégico y coordinador de políticas de una campaña presidencial en Colombia. Daniel cuenta con un grado de maestría de política comparada de la London School of Economics, el cual es candidato a doctorado, ¿no? Y también es profesional certificado en gobernabilidad, riesgo y cumplimiento. Bien, pues la provocación que nos hizo pensar para conformar este panel fue que buscáramos, habiendo escuchado lo que escuchamos al principio en los dos paneles anteriores en la introducción, y con el panorama tan claramente explicado por el maestro Luis Durán de la problemática que nos aqueja en México en estos temas de ética, civismo y integridad, pensamos que podía ser útil el conocer experiencias en donde estas cosas, que todo el mundo, que mal de muchos, consuelo de algunos, ¿no? En este caso, había otras experiencias importantes en otros lugares del mundo. Entonces nos pareció que podía ser muy interesante entender qué estaba pasando en el mundo, y también nos encontramos con una muy grata sorpresa, que hay cosas que las organizaciones que están aquí representadas, particularmente el USAID y las Naciones Unidas, están haciendo cosas específicas y prácticas en México para entrar a este tema. Entonces quisiera, si quieren, voy a empezar con Daniel para la acción internacional y después con Margaret y con Carlos para hablar sobre tanto su experiencia internacional como aquello que están viviendo, que han vivido en México y que se está haciendo en México. Entonces, si quieres, Daniel, por favor. Perfecto, muchas gracias y un agradecimiento especial a la universidad y al Aspen Institute por la cordial invitación.
Y bueno, yo comienzo con una pequeña anécdota para demostrar el problema cívico que estamos teniendo, y tal vez si les sirve un poco de consuelo de tontos, como decimos en América Latina, no están solos en México con la preocupación de la corrupción, ni están tan mal como pensaban. Camino al aeropuerto, precisamente saliendo de mi natal Bogotá, en la radio estaban conversando y decían, bueno, Colombia ha sido rankeado en alguno de estos rankings como el tercer país más corrupto de América Latina. Y el chiste en la radio, el cual la gente celebraba, era, bueno, ¿y a quién hay que pagarle para quedar de primero? Y es de cierta forma muy triste ver cómo en toda la región, cuando uno tiene la posibilidad de hacer proyectos por toda la región, a veces se compite entre los países para ver con cierto nivel de orgullo quién es el más corrupto. Entonces, obviamente tenemos un problema bastante preocupante. Entonces, lo que yo quiero hacer de forma muy breve es compartir algunas experiencias de mejores prácticas, tanto desde lo privado como desde lo público, sobre cosas que de cierta forma funcionan o que han dado resultado, y voy a decir algunas cosas controversiales que después las podemos conversar. Comienzo con 3 apreciaciones muy grandes. Lo primero es, las iniciativas que son netamente legales casi siempre fallan. Porque creo que en todos los paneles del día de hoy hemos escuchado de cierta forma las deficiencias en las leyes, en la justicia, en mil y un cosas, digamos, que acompañan todos los sistemas judiciales, ya sea desde el punto de vista de cumplimiento, desde el punto de vista legislativo de los países. Si ustedes ven, sin excepción, en toda América Latina, en todos los países de América Latina, en la última década, todos los países han introducido reformas al sistema judicial buscando reducir la corrupción. En México, el Sistema Nacional Anticorrupción, en Centroamérica tienen la CICIG, tienen un montón de cosas. Todo América del Sur igual, todos tienen unas leyes preciosas. No es un problema de leyes, lo decía la doctora antes, es hacerlas cumplir. Y si uno ve, digamos, los índices de transparencia internacional para toda América Latina, al día de hoy, pues, o sea, yo no sé ustedes, pero si yo cuando era estudiante llevaba una calificación de 30 sobre 100 a mi casa, me hubieran castigado un año entero. Entonces, no es solo un tema de leyes, y lo que es solo leyes está encaminado casi siempre a fallar. No que no sea importante la responsabilidad y el castigo, crítico. Antes mencionaba en una pregunta, ¿qué pasa cuando los latinos de repente viajamos a Estados Unidos o a Europa y cumplimos la ley a cabalidad? Nunca hacemos nada. Obviamente el castigo tiene un componente importantísimo desde el punto de vista empresarial. Trabajando con las compañías más grandes de casi toda América Latina, muchas de ellas lamentablemente no le tienen miedo a sus sistemas judiciales, pero viven aterrorizados que les caiga la justicia americana o la justicia europea. Eso sí es clarísimo. El segundo punto, la segunda apreciación es que el castigo social o el castigo corporativo, la sanción social o corporativa es mucho más efectiva, por 1001 razones. Primero que todo, yo sé que a veces toma más tiempo y es un esfuerzo más grande y hacer un cambio es más complicado, pero la sanción social es mucho más potente, por 1001 motivos. Primero, porque normalmente está mucho más atada a los valores de la sociedad. ¿A qué me refiero? Antes mencionaban en el panel anterior, tal vez no todo lo legal es ético, ¿cierto? Tal vez hay unos problemas culturales en los cuales no entendemos qué está bien y qué está mal. Yo les doy un ejemplo, la presentación del colega del Pricewaterhouse, que tenía una lista de cantidad de conductas sancionables en las empresas. Muchas veces eso no está en el sistema legal y la gente lo entiende mal. Es más, muchas veces ni siquiera lo entienden. Cuando nosotros hacemos investigaciones o auditorías de fraude, de corrupción, de fijación de precios, la gente no entiende conceptos como conflicto de interés, no entiende como uso indebido de influencia, no lo entendemos. Si no hacemos esa sanción social de esas cosas, es muy complicado. Y les doy 2 ejemplos muy prácticos, uno negativo y uno positivo. Tuve la oportunidad de estar en un congreso en Guatemala cuando el presidente Otto Pérez ya estaba a punto de ser básicamente destituido, e igual entró al foro y todo el mundo se paró a aplaudirlo. Entonces, ¿dónde está la sanción social? Muy sencillo, la gente se debería haber parado, abuchearlo y salirse del recinto mientras que él hablaba. Entonces, eso hubiera sido un castigo mucho más fuerte que lo que le va a pasar ahora en la justicia.
Y está el lado positivo. Miren, les doy el ejemplo de mi natal Bogotá, un alcalde muy reconocido por temas, digamos, de cultura y educación, Antanas Mocus, cayó en cuenta que básicamente la gente no le tenía miedo ni respeto a la autoridad de tránsito. Entonces dijo, los mejores policías vamos a ser en la sociedad, y se inventó una cosa súper sencilla. Le repartían a uno en la calle una tarjeta verde con un dedo así y una tarjeta roja con un dedo así, y ustedes no saben cómo cambió la actitud de las personas conduciendo. El tráfico no mejoró, tengo que decir, pero la gente vivía mucho más tranquila y había una sanción social cuando alguien incumplía las leyes. Ustedes no saben cómo se sentía uno de mal cuando le sacaban una tarjeta roja así. En vez de bajar la ventana y pegarle un madrazo a alguien, básicamente la gente decía, uy, no lo vuelvo a hacer, qué pena, mil disculpas. Entonces, el segundo punto es eso, las sanciones sociales son de cierta forma mucho más efectivas, y eso también aplica al mundo corporativo. Mencionábamos antes el costo de los incidentes de corrupción, por ejemplo. Si uno mira más allá de las multas o sanciones que imparte el Departamento de Justicia americano, el costo en pérdida de capital en bolsa de valores, el costo que conlleva perder la confianza de los consumidores, esas son cosas muy intangibles que a veces es mucho más grande que lo que puede llegar a ser, digamos, la multa que impone el Departamento de Justicia, que igual es grande. Y el tercer punto, y es donde viene un poquito más lo positivo, la combinación de lo social con lo legal es lo más efectivo. Cuando hablamos de mejores prácticas, los casos en los cuales hemos visto que se combina una sanción social o corporativa con un tema legal es lo más efectivo. Más allá de los problemas culturales que tengamos, de que seguimos eligiendo a los mismos políticos, esa clase de cosas, les doy una serie de ejemplos interesantes como para después conversarlos. Yo sé que es para muchos, no sé si hay algún brasilero aquí, pero cada vez que voy a Brasil me regañan por mencionar el caso de Odebrecht desde el punto de vista positivo. Lo que está pasando en Brasil en particular con el caso de Odebrecht es muy positivo. La gente salió a la calle a protestar, la gente exigió justicia y la justicia actuó. Y todos los intentos desde el punto de vista político de tumbar las investigaciones, de parar las investigaciones, han fallado. Y yo creo que Brasil hoy en día, por más de que esté metido en una crisis muy complicada y que de paso ha arrastrado positivamente a toda la región a una crisis en términos de corrupción, va a ser un país muy diferente. ¿Por qué? Y viene un punto muy básico, porque están reescribiendo un nuevo contrato social. Estamos hablando un poco de cultura cívica, ética e integridad. Aquí en América Latina hemos perdido la noción básica del contrato social. Yo te pongo, como mencionaban antes, es un tema de oportunidad a veces. Yo te estoy abriendo la puerta, que tú tengas las llaves de la oportunidad, tú tienes que responderme por esa oportunidad. Y básicamente eso es lo que está pasando en Brasil. También ocurre en el caso, en el mundo corporativo, de cierta forma. Hay un tema, otra vez mencionaba el colega de Price, la medición de ética a la hora digamos, de contratar personas o de los códigos de conducta. Y por ejemplo, vemos ejemplos en muchas multilatinas en las cuales no solo están haciendo mediciones de ética, sino que obviamente con cierto cuidado están dando incentivos para que la gente denuncie casos de ética, porque siempre hemos enfatizado la sanción, pero nunca se ha dado un incentivo, y es problematicísimo. En América Latina, todas las empresas multinacionales introducen las leyes de las líneas de ética y transparencia. En la mayoría de ellas las mal llamadas líneas de sapos, de soplones, de como lo quieran, que ya de hecho es un problema cultural también. Pero hay empresas que tienen ejemplos muy interesantes en los cuales dan incentivos cuando la gente denuncia conductas que consideran no éticas. Entonces, por ese lado, resumo muy rápido porque creo que se me está acabando el tiempo. Básicamente hay que, como mejor práctica, combinar lo social, digamos, la condena o el castigo social con lo legal, y tres pasos que siempre tienden a funcionar. El primero es el reconocimiento. Esto suena como las 7 etapas del duelo, lo que sea. Hay que saber, cuando uno es alcohólico tiene que parar si soy alcohólico. Yo no soy alcohólico, por si acaso, pero hay que reconocer que tenemos un problema, que es un problema de la cotidianidad, que es un problema no solo de políticos, sino que es un problema de la sociedad en general. El segundo es básicamente explicar
¿cómo nos afecta? Hemos visto durante todo el día el costo de la corrupción, el costo de la corrupción, el costo de la corrupción, y sin embargo, si ustedes casan las encuestas que estaban dando en la primera sesión sobre la gente, no, sí, pero la corrupción a veces es buena, sí, pero la corrupción a veces optimiza, ahí hay una desconexión muy fuerte. Entonces hay que, de cierta forma, aterrizar, como decimos en Colombia, esos conceptos de lo genérico a, oye, a ti te cuesta la corrupción por esto. ¿Para qué? Para que el tercer paso, que es darle herramientas a la sociedad para que interactúe, ya sea por transparencia, ya sea presión en las calles, presión social, que no voten por los mismos políticos, para que eso sea eficiente. Y ya con eso paro en tiempo. Bueno, primero, muchas gracias al Amstel Institute y la Universidad del Valle de México para la invitación a participar en este importante evento. El problema de la corrupción es un problema complejo y no es exclusivo de ningún país y afecta a muchos sectores. Y realmente, como USAID, vemos que es difícil hacer avances en los otros sectores si están afectados por la corrupción. Entonces, por eso, los temas de ética, integridad y transparencia, incluyendo esfuerzos anticorrupción, son elementos muy importantes dentro de nuestras estrategias, no solamente aquí en México, pero en otras partes del mundo. Entonces, USAID ha trabajado en impulsar iniciativas que promueven una mayor rendición de cuentas, mayor participación ciudadana e inclusión. Y la estrategia central de USAID ha sido apoyar el trabajo de actores locales para desarrollar instituciones más responsables, más transparentes, incluyendo la expansión de esfuerzos de anticorrupción necesarios para la consolidación de las democracias y para promover el desarrollo sustentable. Esto lo hemos hecho juntos con socios locales alrededor del mundo, en las diferentes regiones como Asia, Pacífico, África, Europa y Latinoamérica, junto siempre con los socios y aliados locales. Para poner un ejemplo, desde 2007 a 2013 apoyamos a más de 330 proyectos alrededor del mundo que tenían actividades de anticorrupción, de lo cual la mayoría fueron de largo plazo y unos 30 eran de corto plazo, invirtiendo un monto importante de más de $6 billones en proyectos de esta índole. Cada estrategia en cada país es diferente y necesita depender de las condiciones en cada país. Entonces, primero hablaré un poquito de las actividades en México y después de apoyar de las actividades en otras partes del mundo. Entonces, vemos aquí en México, a partir de las reformas del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Plan Nacional Anticorrupción del Gobierno de México, están diseñados a aumentar la transparencia, involucrar a la ciudadanía y reducir la corrupción en el país. Entonces, nuestro rol realmente es apoyar a estos esfuerzos que vienen de los diferentes grupos aquí en el país. Entonces, colaboramos con diversos actores locales para aumentar la transparencia, promover rendición de cuentas y complementar el trabajo del Gobierno de México y la sociedad civil, académico y sector privado que hacen contra la corrupción. Entonces, actualmente estamos trabajando con instituciones locales como el INCO en estos temas y también tenemos proyectos con el Banco Mundial, Naciones Unidas, entre otros aliados. Entonces, algunos ejemplos en que se está trabajando, por ejemplo, fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría de la Función Pública, entonces en parte legal, pero también es muy importante de apoyar, como dijo Daniel, en parte social. Entonces, diferentes esfuerzos en esa área, por ejemplo, si hay esfuerzos de grupos de sociedad civil y sector privado y otros en realmente buscar las
las maneras de mejorar la situación y promover la ética y disminuir la corrupción en el país. Entonces, en esto hemos aprendido que el involucramiento de los ciudadanos es muy importante, tal vez la más importante. Vemos eso en algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un esfuerzo que se ha denominado Datos en la Calle. Entonces, era un esfuerzo organizado que USAID apoyó y junto con la Secretaría de la Hacienda y Socialtec. En eso participaron a varios equipos de jóvenes de diferentes partes del país para investigar recursos invertidos en sus comunidades y viendo lo que dice en las páginas del internet de las entidades federales comparado de lo que están viendo en sus comunidades. Durante este ejercicio se promovieron dos aspectos muy importantes: la participación ciudadana y el uso de tecnología para investigar posibles casos de impunidad. Entonces, los jóvenes de este esfuerzo convirtieron en ciudadanos promovientes de una mayor rendición de cuentas. Entonces, en esto vemos también con un diplomado en periodismo, también un esfuerzo parecido para aumentar la capacidad de periodistas en analizar, identificar posibles instancias de corrupción y también hacer un reportaje muy importante. Entonces, en esto pueden ciudadanos impulsar las acciones positivas usando la tecnología y también su capacidad de analizar y en base de eso abogar por disminuir la corrupción en el país. Entonces, en otras partes del mundo también vemos que los casos de éxito también usan la tecnología. Son esfuerzos liderados por los locales del país. En ningún caso el apoyo de USAID va a tener éxito en apoyar algo que no es liderado por las personas de cada país. Entonces, por eso nuestro apoyo depende de los esfuerzos locales allá. En Ucrania hay un programa exitoso, ayudó a reducir la corrupción en varias áreas. Primero, había mucha corrupción en entrar en la universidad. Entonces, la introducción de exámenes estandarizados. También en el campo de negocios, el tema de una ventanilla única para disminuir las instancias de interacciones y oportunidades de corrupción. Y finalmente en el sector judicial, promover la transparencia también en temas de cómo usar tecnología para controlar y también este tema de transparencia. En Armenia y Albania había casos exitosos también en estos áreas, siempre combinado el parte legal con la parte social. Entonces, para concluir, como pueden observar, USAID ha estado muy activo en implementar proyectos alrededor de temas de transparencia, integridad y anticorrupción. Entonces, hemos aprendido ciertas cosas hasta la fecha, pero también en base de las actividades que tenemos junto con los aliados mexicanos que llevamos hoy en día, nos dejarán aprendizajes y experiencias que pueden ser como ejemplo y replicados en otras partes del mundo también. Muchas gracias, Alberto. A mis colegas panelistas, muchas gracias. A la Universidad de Aspen, gracias por invitarnos. En verdad yo estoy muy contento porque este tipo de diálogos poco a poco vamos cerrando el círculo virtuoso. Yo dejaría aquí una tarea muy importante, hacia dónde tenemos que ir, y me voy a regresar en la historia para que vean cómo ha evolucionado el problema de cómo entendemos el combate a la corrupción. Creo que así como se denominó el foro civismo, ética, integridad, debemos de ponerle un adjetivo: sostenible. No nada más
es tener acciones honestas en algunos casos, no nada más es tener acciones íntegras en algunos casos, no nada más es tener acciones de civismo en algunos casos. Tiene que ser ya parte del ADN de las instituciones, pero también de las personas, para que esto sea sostenible. ¿Por qué digo que estamos cerrando poco a poco el gancho? Como Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos ha tocado a lo largo de la historia ir atendiendo el problema. Primero, en los años 60, 70, están las convenciones de fiscalización de drogas. Ahí empezamos a ver, cuando habla del tráfico ilícito de las sustancias, algunos elementos de corrupción, ¿no? Las convenciones dicen, algo está pasando, que hay tráfico ilícito y parece ser que hay una figura que no sabemos qué es corrupción, que facilita ese tráfico ilícito a través de organizaciones criminales. La discusión va siguiendo y llega al año 2000 con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la que se llama Convención de Palermo. Y después de tantas discusiones en la comunidad internacional, empieza a haber un primer artículo que dice hay que combatir la corrupción. Y la corrupción, ahí en esa convención, hoy ese artículo en particular, nosotros podríamos decir ya está en desuso, porque lo enfoca mucho hacia el funcionario público, hacia el sector público. La corrupción está ahí y tenemos que atenderlo principalmente allá. Efectivamente hay alguien que participa que se llama sector privado y también tenemos que ver algunas acciones para prevenir la corrupción en el sector privado. La discusión sigue evolucionando, llega el año 2013 y dice no, creo que tenemos que tener una convención propia contra la corrupción, porque esto es mucho más complejo que de lo que nosotros pensábamos, en particular con crimen organizado transnacional. Esto es todavía mucho más amplio. Y entonces la comunidad saca la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que para México debe ser importante, porque el presidente Vicente Fox invita a los estados parte en Mérida a abrir la convención a la firma. Entonces a la convención se llama la Convención de Mérida en el ámbito internacional. Y en esa convención, si bien no tiene esa palabra, que voy a decir a continuación, con las acciones poco a poco la va acuñando. La convención nosotros, como la manejamos, es su principal o su eje vertebral es la corresponsabilidad, porque efectivamente hay una amplía, ¿no?, los ámbitos de acción, y además dice, si bien es cierto, el sector público tiene que atender las problemáticas que tiene a través de la prevención, de la sanción, de la tipificación, de la cooperación internacional y particularmente a través de la recuperación de activos. Tenemos que cerrar el círculo también ahí, porque no basta solamente que detectamos la corrupción, detectamos quién lo está haciendo, lo llevamos a la cárcel, sino tenemos que recuperar lo que se extrajo del erario público. Pero también hay una responsabilidad muy particular y hay artículos expresos para sociedad civil ahora, para sector privado y para la academia. Y entonces les da obligaciones concretas. Tienes que desarrollar dentro de tus actividades, tú tienes responsabilidades para prevenir, porque dentro de la ecuación de la corrupción, ustedes también tienen un rol muy importante que debemos empezar a segregar. Y muy particularmente yo me congratulo que sea en una universidad que tengamos estos diálogos, porque después de cómo va evolucionando esto, al principio la convención empieza, todos los proyectos, las acciones que empiezan a hacer la comunidad internacional, nuevamente se van enfocando hacia el sector público, todo hacia el sector público. Después se va involucrando el sector privado, que se tuvo que hacer todo un trabajo de sensibilización, de que también es una parte responsable, hay corresponsabilidad y tienes que integrarte, y poco a poco más la sociedad civil, porque además el tema de comprender, como lo han dicho mis colegas, la corrupción, y como seguramente se ha discutido a lo largo del día, es muy complejo. Entonces, entender el fenómeno, tener la participación de la sociedad civil ha sido compleja. Durante todos estos años, desde 2003, la convención tiene dentro de sus mecanismos de implementación, cada 2 años los países se reúnen y dicen, oye, ¿cómo vamos? Y en el año 2015 se reúnen en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
Dicen, tenemos que reforzar más la prevención. Tenemos que idear una forma porque esto no está saliendo como queremos. Y dicen, de la palabra mágica dicen, la educación. Los niños. Nos estamos olvidando de empezar a trabajar la prevención desde los niños para realmente tener integridad sostenible. Entonces, en el año 2005, en el año 2015 se saca una resolución y los países empiezan a ver qué tienen con los niños. Y México nos dice en particular, oye, a ver, la Secretaría de Función Pública nos llama y nos dice, tenemos algo que se llama la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. Y estamos viendo que los contralores sociales, las direcciones de contralores sociales están haciendo algo con los niños, pero queremos saber de qué va. Porque no es su mandato, no sabemos por qué lo están haciendo, pero hoy hay un boom de programas. Entramos, empezamos a estudiar los programas y para nosotros nos lleva una sorpresa. Del estudio concluimos que los programas, sin que ellos necesariamente lo estuvieran sabiendo, empezaron a construir ciudadanía. Y ahora es lo que nosotros estamos empujando. Además de hablar de cultura de la legalidad, además de hablar de ética, además de hablar de integridad, empecemos a construir ciudadanía en edades tempranas. Es maravilloso lo que vimos y no fue en Alemania, no fue en Noruega, no fue en Dinamarca. Casos muy concretos aquí en México, 19 estados con sus deficiencias, claro. Nosotros ya desarrollamos después del estudio una metodología para fortalecer lo que hay que fortalecer, pero vimos resultados muy concretos. Una escuela en el norte, si no estoy mal, del país nos dice, yo no he hecho nada. Antes del programa pintaba la escuela 3 veces, después del programa lo pinto 1. El niño se empieza a dar cuenta de su entorno. Y esto a través de principios de Contraloría Social, que es vigilancia, participación. ¿Por qué lo hacen los estados? Porque, no sé si ustedes sepan, pero la Contraloría Social está enfocada principalmente a vigilar programas sociales. Y los estados estaban teniendo una falta de participación de la ciudadanía. Y uno de ellos se le ocurre por ahí en el año 2010, 2011, pues vamos a empezar a trabajar con los niños para que cuando crezcan no tengan esa opacidad en la participación, porque de nada sirve que tenga una figura de Contraloría Social cuando la gente no quiere participar. Y ahí empiezan a hacer todos estos programas con los niños. Otra escuela en donde involucran a los jóvenes universitarios también. Todos estos elementos que les estoy contando los involucramos en una metodología ya para hacer la metodología de construcción de ciudadanía. Involucra a los jóvenes y vimos que hay un mayor impacto. Son los jóvenes los que se apoderan de las escuelas con los niños, porque la Contraloría Social tenía 2 personas y además eran 2 personas o contadores o administradores o abogados que iban con los niños y decían, la Contraloría Social, de acuerdo al artículo, no, se dormían los niños, ¿no? Cuando pones a los jóvenes a hacer las actividades lúdicas, empieza a haber un mayor impacto. Y además entrevistamos a los jóvenes, que no necesariamente eran de las ramas de las ciencias sociales, por ejemplo, a los universitarios, eran mercadotecnia, otras ramas, y los empiezas a politizar en el mejor sentido de la palabra. Nos decían, ahora me interesan más las noticias, sé que existe algo de la que se llama Contraloría en los estados, y entiendo que hay un problema que se llama corrupción. Empiezan a hacer doble prevención estas contralorías y no necesariamente se estaban dando cuenta. Y el ejemplo que realmente fue la gota que derramó el vaso para decir estos programas están impactando, no lo están documentando, está pasando en México y vamos a hacer una metodología con estas experiencias. Es 2 escuelas muy particulares de las 19 y 2 maestros se les ocurren, bueno, las actividades principalmente estaban enfocadas a darle roles a los niños. Y dos maestros de 2 estados diferentes le dan un rol a 2 niños con muchas problemáticas. Incluso una es niña y tiene una problemática de violencia intrafamiliar. El niño cambia totalmente, gira 160 grados su comportamiento. Cuando los entrevistamos, dijimos, ¿por qué pasa esto? Muy fácil. Me empoderaron, me gustó este empoderamiento hacia hacer algo que me incluían,
que yo sabía que lo que estaba haciendo involucraba a mis compañeros, a la escuela, e incluso llegó a mi familia, porque a mi papá ya le digo, oye, no hagas esto, oye, me dijeron en la escuela que está mal el otro. Pero al principio nadie me hacía caso, porque yo era el más relajiento. Tuve que cambiar, ¿no? Y lo que hicieron ellos es empoderar positivamente, porque ellos eran líderes. Esos niños al final son líderes. Bueno, ¿sí se escucha? Esos niños al final son líderes. Cambiaron incluso. Hemos consultado con nuestra sede y no hay un ejercicio de tal naturaleza. La sede nos dice, está muy interesante el modelo que está generando México, porque me interesaría, por ejemplo, operarlo en Francia, en donde estoy teniendo, o en Europa, en donde estoy teniendo temas de terrorismo, y donde hoy los actos terroristas están siendo ejecutados por gente, franceses, belgas, o sea, españoles del mismo país. Por eso me cuesta mucho más identificar y prevenir. ¿Qué es lo que le pasa a esos jóvenes que se están involucrando en esas actividades? No se sienten identificados con el país en donde nacieron. Los padres fueron los migrantes, los abuelos fueron los migrantes, pero ellos sí nacieron ahí, hablan el idioma de manera perfecta, entienden, pero no están asimilados a la sociedad. No se sienten empoderados a la sociedad. Entonces, este es un ejercicio, yo termino con esto, es un ejercicio que creo que México es algo que es bien importante, por eso cierro con esto. México está haciendo muchas cosas, muchas veces no los vemos. O sea, a mí me sorprende cómo vamos con sectores privados, públicos, etcétera, y nosotros fungimos con ese enlace porque decía, yo no sabía que tú estabas haciendo esto, yo no sabía que ustedes estaban preocupados y les interesaba el tema. Y hacia allá tenemos que ir. Con esta evolución de cómo hemos estado enfrentando el problema, ahora hablemos de la sostenibilidad, de la integridad, del civismo, de la ética, para que esto no sean solamente acciones aisladas. Gracias, Carlos. Parte de la motivación y provocación de este foro fue precisamente que aquí no terminen las cosas, que los de aquí sigan. Mencionaba a Carlos, para mí fue un gran hallazgo con Carlos y con Margaret de encontrar todo lo que se estaba haciendo y de repente encontrar que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas que no se habla y no se entiende y no sabe qué está sucediendo. Entonces el ASFIN particularmente busca precisamente facilitar ese tipo de cosas y esa comunicación. Quisiera hacer un par de preguntas a los que están aquí. Daniel, Colombia, eres colombiano y lo mencionaste, entonces me atrevo a mencionar Colombia. Colombia era un país en el cual pues, la imagen era no necesariamente la mejor, ¿no? Hablabas hace ratito acerca de los sapos, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que se le ha dado la vuelta a ahora sí que como decíamos en México, a la tortilla de alguna manera, ¿no? La percepción de la corrupción y esto en Colombia parece haber sido superado cuando menos en la percepción pública, ¿no? ¿Cuál podrían ser un par de factores sobre los cuales podríamos arreglar? Porque pareciera ser que México, y esto lo tengo que decir con la mano en el corazón, un poco triste, se está convirtiendo en algo, en la nueva Colombia de Latinoamérica, ¿no? Perdón por la referencia, pero es incómodo, pero así es, ¿no? Sí. Pues partiría y no sé si hay algún otro colombiano aquí, porque también me regañarían y me acusarían de traidor y no sé qué más cosas. Trabajamos mucho la forma y no el contenido. Entonces yo les recomendaría que sigan el ejemplo de Colombia, pero como un ejemplo a no seguir en la corrupción, en el sentido que nos gastamos una cantidad de esfuerzo y dedicación vendiendo una imagen diferente, mas sin embargo el contenido realmente no ha estado muy seguido. Sin embargo, hay unos casos de éxito, en especial en ciudades como Medellín y Bogotá, que eso sí, tal vez de eso sí pueden aprender. Y no me voy a adentrar mucho en el tema de crimen organizado ni narcotráfico, porque esos son temas bastante más complejos, pero en cuanto a corrupción,
los ejemplos son, y un tema que mencionaba Carlos, de corresponsabilidad. Lo más exitoso que yo he visto para cambiar es la corresponsabilidad. Y les doy un ejemplo muy sencillo. La mayoría de nosotros llegamos por la noche a la casa, prendemos el noticiero, y los noticieros son básicamente violencia, corrupción, violencia, corrupción, violencia, corrupción, 10 minutos de deportes y entretenimiento, básicamente. ¿Y qué es lo que pasa? Todos nos quedamos, miren los corruptos. Y sin embargo, después con los amigos en una comida alguien nos dice, oye, pues mira, me paró el policía y para que no me llevara el coche, entonces le di 200 pesos y te lo celebran. Entonces, de lo más exitoso que yo he visto en Colombia, y eso sí es un buen modelo a seguir, es en aras de la corresponsabilidad, de entender que esto es un tema de construcción de ciudadanía. Lo mencionaba Carlos, usó la palabra construcción de ciudadanía. Eso es el mejor ejemplo que pueden seguir. Que la gente entienda que no solo es quejarse, porque obviamente foros como este son muy buenos para eso, porque normalmente nos sentamos y nos quejamos todo el día y muy poca gente hace algo al respecto, pero que la gente entienda, y lo mencionaba en mis temas, somos parte del problema. No solo son los políticos, no solo son las empresas, somos nosotros en el día a día. Los mejores ejemplos de ese cambio los pueden ver en Medellín, en el cual, por ejemplo, precisamente con una historia de narcotráfico y violencia muy muy fuerte, se sentaron alcaldes sucesivos y dijeron, esto es un problema más complejo. Si queremos cambiar, no puede ser un tema de 4 años lo que dura una alcaldía. Tenemos que crear cultura y construir ciudadanía. Es un tema que no ocurre en un día, sino es un esfuerzo sostenido, pero los primeros pasos fue decir, todos somos parte del problema, y todos somos parte del problema desde el punto positivo, en el sentido, dejemos de tener esas conductas, y segundo, censuremos cuando veamos esas conductas, no las aplaudamos, y ha dado unos resultados bastante positivos. Cuando se es parte del problema, también se puede ser parte de la solución, ¿no? Margaret, hace un momento alguna persona en alguna de las preguntas en paneles anteriores hablaba de esta característica del mexicano en Tijuana, ¿no? Que se estaciona en un lugar prohibido, que se pasa el alto, ¿no? Pero en cuanto pasa a San Diego, como que algo le pasa, ¿no? Algo le sucede, ¿no? Y la palabra civismo es para mí la que flota en el ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo, y los programas que ustedes están haciendo, para inducir este comportamiento cívico que haga que este gen que de repente se dispara para un lado o para el otro, ¿no? O sea, ya no se dispare para el lado equivocado? Sí. Bueno, muchas gracias. Una pregunta interesante. Y también yo diría que no hay algo como nativo en cada cultura para promover la ética y el cumplimiento de las leyes, ¿no? Porque vemos al revés también, que si alguien ve que se puede hacer algunas conductas sin consecuencias, también se ve eso. Bueno, una cosa interesante cuando empezamos a trabajar en este área de apoyar a los esfuerzos mexicanos de anticorrupción y ética era una solicitud del gobierno de México para un intercambio con los expertos de ética en Estados Unidos para ver qué lecciones aprendidas hay para la construcción de una nueva unidad de ética aquí en México. Y fue muy interesante. Trajimos era el abogado principal de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, y él tenía muchas lecciones aprendidas, cosas que si fuera empezando de cero, lo haría diferente para empezar el sistema. Pero él siempre nos decía, bueno, hay una historia muy larga de este sistema de ética en Estados Unidos, y fue un proceso bastante largo de cambio de cultura. No fue de un día a otro, sino un proceso de décadas. Entonces, estaba muy entusiasmado porque tenía la oportunidad de hablar con sus contrapartes mexicanos en el tema y ver cómo tienen la oportunidad de empezar muy bien. Pero en temas estaba mencionando el tema de
de consecuencias ha sido una parte muy importante en este cambio de cultura, porque siempre cuando no había consecuencias ya la gente no cambiaba, pero si veía eso, esto incentivaba que actualmente en el sistema cambiaba y también que los jóvenes y los niños veían otra perspectiva en el tema de cumplimiento. Entonces, algunas observaciones en eso. Hay por ahí un autor que se llama Dan Ariely, ¿no?, que a mí me motiva mucho y me provoca, ¿no?, escribió un libro que se llama en español ¿Por qué mentimos sobre todo a nosotros mismos?, ¿no? En inglés es The Honest Truth About Dishonesty, y con todos los que estén interesados en esos temas creo que se los recomiendo, porque lo que hace principalmente es estudiar el comportamiento y explicar el comportamiento en base a encuestas, ¿no? Un poco lo que hizo aquí la presentación de hace un ratito del Centro de Opinión Pública de aquí de la Universidad del Valle de México, ¿no? Y en la introducción de su libro menciona algo que es el modelo simple de racionalización del delito. Básicamente lo que dice, resumiendo muy rápidamente, es que si no hay consecuencias, la gente delinque, ¿no? Eso es lo que dice ese modelo. Y él, sin embargo, prueba que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Que hay mucha gente que, aunque tenga la oportunidad de delinquir, no lo hace. Y no lo hace, entre sus estudios, con un tema que tiene que ver con la ética, con el civismo, con los principios y con los valores. Pero muy interesante, para mí la parte más importante de su libro, es cuando él descubre que cuando la sociedad, ¿sí?, no le pone costo al comportamiento antisocial, ¿no?, es cuando todo se pierde. Entonces es un tema más bien social, y si bien sí hay que castigar para hacerlo, el castigo social es más importante que el castigo jurídico o judicial, como mencionaba hace ratito la licenciada Angélica, ¿no?, y tiene que ver con la sociedad y su comportamiento. Y eso me lleva a una pregunta a Carlos, ¿no? Carlos hablaba hace un momento acerca también del sector público, ¿no?, y sector privado. Traemos la palabra corrupción con frecuencia, ahora sí que relacionada 100% con el tema del sector público, y se nos olvida que, pues, como dicen por ahí, takes two to tango, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿qué se está haciendo con el sector privado, ¿no?, para que se convierta en un factor que sume y no que reste, ¿no?, que no permita y que no alimente estos procesos que conocemos como corrupción? Sí. Primero lo que se hizo fue a nivel internacional empezar a concientizar al sector privado que es corresponsable de esto, o sea, que lo acepte, como decíamos aquí, ha sido un reto. Nosotros aquí en México en particular, pero también eso nos pasó a nivel internacional con la convención en México. Yo empecé a trabajar los temas anticorrupción en el año 2011 y es totalmente el número de sectores del sector privado que hoy tenemos, con el boom del tema, a los que yo me acerqué y me enfrenté, y que muchos me dijeron: gracias, yo hago los negocios de esta manera y no me interesa. Está muy bonito, es muy bonito tu mundo ideal, pero esto es la realidad y hacemos así los negocios. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Es concientizarnos. Pero la verdad es que si le hablo yo, o le habla la función pública, o le habla la auditoría, le entra por aquí y le sale por allá. Lo que hicimos fue llevar a sus pares, un Siemens, que le dijo con números: mira, yo caí, me costó tantos millones, pero me di cuenta que resucité como ave fénix, y ahora al promover negocios con integridad, gano más. Entonces empezamos a acaparar la atención del sector. Y lo principal que nos enfocamos es ver en dónde les pegaba, porque es un tema muy complejo, no nada más en el privado, sino en toda la sociedad. Identificar cuáles son las consecuencias de la corrupción es muy difícil. O sea, si vemos un delito muy particular, el homicidio, pues sabemos que nos priva de la vida y vemos el cuerpo y sabemos la trata de personas, por ejemplo. Nadie va a decir que está en contra de la trata de personas, porque todo el mundo lo relaciona, sin que sea experto, con la explotación sexual, a pesar de que hay otras actividades. Entonces, si yo pregunto aquí, entonces van a decir: claro, estoy en contra de eso, etc. Pero cuando empezamos con esto y cuando nadie entendía qué era el problema de la corrupción o qué era ese delito, pues nos decían: muchas gracias. Y hoy lo seguimos viendo. Tenemos unos proyectos, y esto es una manera de ejemplificarlo, porque no nada más es de entender el problema, no nada más conducían también es de tener leyes, sino también es de cómo esas leyes se hacen operables.
¿no? Y hay una falta de entendimiento todavía que tenemos que invertirle, ¿no? Y aquí invito a ASPEN, a las universidades, a todos que sigamos invirtiendo. Vamos con unos proyectos de investigación y últimamente yo he hecho 2 preguntas al Ministerio Público y a funcionarios del SAT. Partamos del hecho que el funcionario, y que es persona y que tiene valores, ¿no? es honesto. Le digo, ¿qué haces si alguien te ofrece una dádiva para hacer o dejar de hacer de acuerdo a tus funciones? El SAT me dice, le digo que no, que eso está mal. Le digo a mi jefe, y hay un teléfono rojo, ya en el último caso le otro teléfono rojo. Y el teléfono rojo, ¿quién te contesta? En Ciudad de México, porque además está en Veracruz, en Ciudad de México. Okay. Al Ministerio Público, ¿qué haces? No, le digo, lo exhorto a que no haga eso, le explico que es un delito, etc. Les cambio la pregunta, ¿qué haces si alguien ahorita te quita la cartera, lo alcanza 5 metros después? Le llamo al policía, ¿por qué no hacemos eso? La corrupción es un delito. Y la tentativa, y en México la convención la tiene, y en México también, la tentativa es un delito. ¿Por qué hablas con las personas si estás cometiendo un delito, una tentativa de corrupción? Entonces, un cohecho. Si cuando te quitan la cartera vas y llamas al policía, ¿por qué no lo haces con este tipo de delitos? La gente no lo comprende y no lo entiende. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo con el sector privado. Y nos dimos cuenta además que hay mucho que están haciendo durante todos estos años. Y ahora, además, en una segunda fase, en esta última fase, lo que estamos buscando es relacionarlos, porque el privado no necesariamente habla con el público y tienen que hablar para atender el problema. Ni con la academia, ni con la sociedad civil. Creo que ahora el reto, porque todos hoy estamos interesados, público, sociedad civil, privado, academia, es que nos juntemos y nos demos nuestros roles que nos corresponden. A mí me toca esto, a mí me toca hacer foros para que la gente entienda, a mis alumnos, a mí me toca en mi sector desarrollar sistemas de cumplimiento, me toca comunicarme con el sector público porque ahora hay un sistema nacional anticorrupción que sanciona a las empresas, entonces me interesa. Esa comunicación es lo que tenemos que estar impulsando en esta última fase. Muchas gracias, Carlos. Tengo la tentación de compartirles una anécdota, ya que estaban haciendo anécdotas personales. Voy a compartir una muy rápidamente. Hace como 3 años, interesado en estos temas que está mencionando hoy, se me ocurrió a través de change.org hacer una propuesta, y era simplemente solicitar al sector privado que no participara en actos de cohecho, y si lo sabían, los denunciaran. Yo tengo una base de datos más o menos amplia, algunos de los que están aquí la conocen, ¿no? Y resulta que obtuve 18 endosos. Frustrante, ni mis parientes, ¿no? Entonces, alguna vez pregunté a la noche, oye, ¿qué pasó? Me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eso de cohecho, pues, ¿qué es? ¿No? Y resultó que descubrí que mucha gente no entiende lo que es el cohecho, pero todo el mundo entiende lo que es la corrupción, un político ratero. Y se convierte en un tema de semántica y un tema importante, ¿no? Si uno no entiende lo que uno hace, como tú decías, pues uno lo sigue haciendo y uno lo racionaliza, ¿no? Entonces, fue medio frustrante y de entonces para qué he seguido metido en estos temas, ¿no? Pero abrimos esto ahora para el público, tenemos espacio para 3 o 4 preguntas, ¿no? Así es que, si alguien quiere levantar la mano y tomar el micrófono, bienvenido, por favor, por allá. Sí, conociendo tu voz, yo creo que te vamos a escuchar todos. Sí. Hola, buenas tardes, soy Verónica Torres Landa y vengo de la Comisión Nacional de Seguridad. Yo nada más quiero comentarles que nosotros aquí desde la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad se está trabajando un programa que se llama Modelo Nacional de Vinculación Comunitaria y Corresponsabilidad Social, el cual tenemos trabajando 2 años, en el cual se fomenta la cultura de la denuncia al 088, que es el de Policía Federal, o al 911 en el caso de la emergencia. Lo único que quiero es felicitarlos porque la verdad nos amplía mucho el panorama para poder generar otras políticas públicas en cuestión de prevención, y agradeciendo de antemano a ASPEN, a la UVM y a los panelistas que estuvieron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Debo denunciarles que también estamos trabajando junto con la Comisión Nacional de Seguridad sobre estos temas. Pronto recibirán una invitación, algo que estamos maquinando y provocando conjuntamente. Eduardo. Perdón, iba a pasar el micrófono, pero aprovecho. Y es un tema que platicaremos, yo creo que largo y tendido después.
estamos en el 2015 como miembro del Grupo de Sociedad Civil de Gobierno Abierto en la cumbre que hubo aquí en México, un programa que se llama Transparencia para Niños, en donde le enseñamos a los niños a hacer códigos de ética, enseñado o más bien dirigido por estudiantes de nivel medio superior. Le pregunto a Banco Mundial si nos permite hacer un taller en la cumbre en México. No me lo permiten, y envío también a través de la red de OGP una encuesta internacional preguntándole al mundo si alguien estaba haciendo un proyecto de transparencia para niños, transparencia, rendición de cuentas y combatir la corrupción a temprana edad. Ningún país. Vuelvo a repetir, en el 2016, ¿quién está haciendo un programa de transparencia para niños? Y me contestan primero los países árabes, luego Europa del Este. Tienes razón, Eduardo, es 93, 95%, tienes razón, desde pequeños hay que empezar. Me siento en otro foro y le digo a una persona de la Universidad Nacional, le dije, oye, yo soy una asociación civil, hice un programa de transparencia para niños, funciona muy bien, los niños hacen su código de ética en casa, ponen reglas, como decían aquí en la UVM, hacen el código de ética de la familia, y todo funciona muy bien. ¿Por qué no lo tomas tú en la universidad? Porque pues yo estoy de este tamaño. Dice, no puedo, Eduardo. ¿Por qué? Porque yo recibo fondos de Naciones Unidas. ¿Y eso qué tiene que ver? Naciones Unidas dice de 12 a 29 años. Menos de 12 yo no puedo participar en eso. Me quitan los fondos. Platíquenos por fuera para que sea la verdad. Oye, ¿alguien más por aquí? ¿Preguntas? Aquí enfrente. Gracias. Una pregunta, por favor. Los chicos con los que trabajaste, que les ayudaron a los niños a entender hacer estos trabajos, ¿eran voluntarios? Sí, y muy buen punto. Hay que también cambiar la concepción del voluntariado en el servicio social y en las prácticas profesionales. Tenemos que platicar. Yo vengo de la sociedad civil organizada tratando de construir esta ciudadanía que tiene que ser a través de la participación voluntaria, la cívico-ética y la política. Solo así vamos a, bueno, en nuestro concepto, tener un ciudadano pleno que de veras pueda aportarle al país lo que necesitamos. Que este componente no lo vimos en todos los estados, este fue en uno en particular y efectivamente lo hacían a través del servicio social, la práctica profesional. Lo que nosotros ya en el remodelo que hicimos, estamos colaborando con la Oficina del Voluntariado de Naciones Unidas, en donde pues, lo diferenciamos de esta manera. Muchas gracias. Una última pregunta o pasamos ya a lo siguiente. Sí, como despedida, vamos a por allá hay otra pregunta que todavía tenemos oportunidad. Hola, buenas preguntas al señor Daniel. Realizó un comentario acerca de Brasil, la realización de un nuevo contrato social y algo muy positivo para la sociedad brasileña en el futuro. Quisiera, con base en el mismo análisis sociológico, a México, en el momento que la PGR reserva 5 años el caso Odebrecht, y Lozoya Austin se dé el lujo de denunciar a los que lo acusaron. Pues no conozco el caso particular de México, estoy recién llegado. Dos temas ahí, o sea, el primero es el caso de Odebrecht. Demuestra muchas cosas a nivel regional y en particular les puedo decir que uno de los indicadores más interesantes de cómo están los países en cuanto a corrupción es qué procuradurías y qué fiscalías han decidido colaborar con Brasil, cuáles no. Eso es un indicador casi que a prueba de fuego de ver cómo está la corrupción en un país o decir qué tan politizado está el sistema judicial, porque la información está ahí. Volviendo un poquito al tema de que casi no le tenemos miedo a la justicia nuestra, mucho de eso ya está en justicia de Estados Unidos, está en el descubrimiento, el que quiera puede ir a ver por dónde fluyó el dinero, follow the money, decía alguien antes, al principio, puedes ver quién, a dónde y cómo, si quieres. Entonces, por un lado, eso en cuanto al caso de ver. Y el tema del contrato social, y sin entrar mucho en filosofía, esta mañana hablaban de Tocqueville y no queremos entrar en Rousseau. Creo que lo que nos falta de cierta forma es sentarnos a volver a estructurar ese contrato social entre
nosotros como ciudadanos y nuestros políticos, porque lo que está pasando es, de cierta forma, le entregamos a los políticos el poder político y lamentablemente nos hemos ido desentendiendo de la política, ya sea por frustración o porque creemos que no se pueden hacer cambios o porque somos parte del problema y no de la solución. Nos hemos ido separando y hasta nosotros mismos con nosotros mismos. Otra vez, un tema interesante que mencionaba Carlos, que a veces la corrupción la gente cree que es un crimen sin víctima. Y entonces cuando un amigo mío en una cena me dice, oye, descubrí una forma de eludir impuestos, en vez de decirle, uy, cuéntame, debería pararme e irme. Decirle, me estás robando a mí. Yo sí pago mis impuestos, tú no pagas, me estás robando a mí. Entonces, a eso me refería con contrato social. Y lo que está pasando en Brasil es que la gente de cierta forma dijo, no más, no más, no queremos involucrarnos de regreso en la política, tener, digamos, de cierta forma un control sobre lo que está pasando, no queremos que se politice la justicia, queremos que esto llegue hasta sus consecuencias. Y pues obviamente no quiero acusar a ningún empresario mexicano de crímenes a lo de Brecht, pero si tú hubieras preguntado a un brasilero hace 5 años si el señor Marcelo de Brecht iba a estar en la cárcel, te hubiera dicho nunca, en la vida. Y pues bueno, no conozco el equivalente aquí, otra vez no quiero acusar a ningún empresario mexicano de corrupción, pero podrías hacer el mismo ejercicio. Entonces la gente diría, si vamos a ver a uno de los pesos pesados del top 10 en la cárcel, probablemente nunca. Y eso es lo que está cambiando en Brasil y la gente está diciendo, ¿sabe qué? No paremos, metámonos, si lo tratan de parar, salgamos a la calle a protestar. Eso es lo que está cambiando en Brasil y es una buena base para el futuro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los miembros del panel Mejores Prácticas. Y para concluir con este primer foro de ética y cultura cívica, solicito la presencia del doctor Bernardo González Arechiga, rector institucional de la Universidad del Valle de México, para que nos dé las conclusiones del evento. Muchas gracias, buenas tardes. Como ustedes me hicieron el gran favor de invitarme a hacer las conclusiones. Creo que la gran ventaja de este foro es que cada uno sale con sus propias conclusiones. Yo quiero compartir las mías. Primero hay que recordar cuál era el objetivo del foro. Se buscaba entender en dónde estamos, cómo llegamos aquí y fortalecer, integrar una serie de propuestas, acuerdos, si se puede, sobre ética, seguridad y civismo. Creo que tuvimos, no sé, en mi opinión, es una conclusión, excelentes presentaciones y coincido con lo que decía Alberto hace un momento. Nuestro tema es una provocación que no acabe aquí, al final de cuentas. Mi primera conclusión es que en el caso de México nos quejamos, pero no hemos llegado a un nivel de hartazgo activo. Y vuelvo al caso de Brasil. Otro elemento es que efectivamente, y retomo lo que se acaba de decir hace unos instantes, estamos hablando de la corrupción como un delito que sí tiene, supuesto, víctima. Esa conciencia es una conciencia muy importante. Tenemos que entender el impacto social, exacerba la pobreza. Tiene otro impacto fundamental, limita la inclusión, limita la movilidad en el país. Genera un costo económico que ya fue dimensionado en la primera presentación y requiere para solución de una enorme corresponsabilidad. Algo que me gustó también de las presentaciones es que estamos hablando de un tema que conlleva la inteligencia, conlleva el uso de información para el diseño de instituciones. Se necesita diseñar instituciones. Sabemos, ya lo decíamos, una de las conclusiones también importantes, no son suficientes. Pero es importante generar instituciones que vayan acostumbradas con participación y con denuncia. Una conclusión adicional es que recibimos de los ponentes una invitación a adoptar una perspectiva crítica, informada y comprometida. Ya lo decía hace un momento, no hemos llegado, sorprendentemente, en el caso de México, a un punto de hartazgo activo. Vimos aquí información muy importante, una gran cantidad de datos que nos ayudan a entender cómo se perfila, incluso a partir de valores y disposiciones y actitudes de la población, cómo se va perfilando esta tolerancia y esta justificación a participar en actos de corrupción.
Hay que entender también algo que es muy importante, los procesos de cambio que hemos tenido. En México ha habido como una cebolla que se construye a través de capas que se sobreponen, capas que van incrementando nuevas instituciones, sin haber hecho una evaluación de política pública, sin haber hecho una evaluación que sea robusta en términos de la disciplina de la gestión de Estado. Entonces, yo creo que es muy importante. Tenemos que entender la historia. La presentación de Carlos hace un momento fue muy interesante, cómo se ha ido desde la perspectiva de Naciones Unidas evolucionando desde una perspectiva de control de un delito muy grave, el narcotráfico, cómo ha ido involucrando primero gobiernos, posteriormente a la sociedad, a la empresa organizada y finalmente a la sociedad con una perspectiva de prevención. Ese tipo de progresión es muy importante, pero es una progresión que desgraciadamente en nuestro caso, a mí en lo personal me parece todavía caótica, me parece no sistemática. Siendo uno de los problemas tan graves, nos ha faltado esta inteligencia como para integrar estrategias de largo plazo que puedan soportar un análisis básico de congruencia. Esto es un elemento importante. Es importante el compromiso personal. Ha habido muchas manifestaciones en términos de este elemento. La coherencia, una palabra que se ha mencionado reiteradamente, tanto personal, se hablaba también de coherencias familiares y del rol de la familia, de la mujer en particular, para generar valores y socializar de una manera más amplia. También, pero muy importante, este compromiso, y tengo que insistir, tiene que ser informado y tiene que ser serio. El actuar, recibimos una gran cantidad de ideas sobre esto. La representante de USAID nos presentaba muchas de las acciones que se han llevado a cabo en distintos países. Hay toda una gama de acciones que pueden estar al alcance de distintos actores de la sociedad para trabajar acciones de este tipo, de manera individual y de manera colectiva, de manera global, en ambas, y creo que eso es importante, se deben de complementar y deben generar mayor valor. Algo que también queda muy claro es que tenemos que investigar. ¿Cuál es el enfoque sistémico? ¿Cómo se relacionan entre sí elementos? Creo que es un tema importante. Algo muy común en la literatura social y de intervenciones sociales actuales es el análisis de what works, cuáles son las acciones que verdaderamente tienen un impacto. Hay muchas bien intencionadas, muchas que requieren inclusive mucho esfuerzo en la sociedad, pero que no demuestran su efectividad en el campo. Esto es muy importante tenerlo siempre presente. ¿Qué otra cosa aprendí? Otra conclusión es que hay debates inconclusos en nuestro país. Hay muchos debates que le falta profundidad, tienen que dirimir con mayor análisis, con mayor vitalidad. Ciertamente no podemos ignorar lo que se dio en la primera parte de esta sesión, que es una invitación a los actores que tienen pues, el beneficio de una mayor credibilidad social en estos momentos. Se hablaba en particular de la universidad. La universidad, se decía, tiene una responsabilidad enorme para adoptar una postura abierta y firme en términos de la corrupción. Una posición también activa que permita revisar hacia adentro su propio modelo de lo que hacemos y algo que también resuena, ¿qué dejamos de hacer? Siempre es posible profundizar. La formación profesional en valores se mencionó de manera explícita como un elemento fundamental. La actividad, me gustó el énfasis que se puso en la discusión en los últimos minutos sobre voluntariado, contra otras formas igualmente legítimas y también muy poderosas, como es el servicio social, que en la medida que sea un servicio social verdaderamente comunitario, tiene un valor incalculable. Por supuesto, las prácticas profesionales. Y bueno, observaciones generales, ¿no? Haría un recuento muy rápido, ustedes me permiten, de algunos de los debates que me parecieron relevantes y están vigentes en estos momentos. Es que necesitamos una evaluación sistemática de la política pública. A mí me preocupa el país, en un rato, hace un tiempo en la historia me dediqué muchísimo a la evaluación de políticas públicas, y en el caso de política anticorrupción yo veo una sobreposición costosa, una sobreposición poco productiva de
distintas generaciones de acciones que pretenden tener un impacto ante la corrupción. Esto es un tema que a mí me parece muy importante. Quisiera, si me permiten, subrayar algunos de los temas que me parecen importantes. El primero que quisiera subrayar es el hecho de la crisis en la transmisión de valores y la importancia de vivir una época de la posverdad. Y esto me parece tremendo. El hecho, estamos probablemente en el momento en que la ciencia tiene su mayor amplitud, una mayor capacidad de comprensión del comportamiento tanto social como sistémico, me refiero a medio ambiente, me refiero a cosas de naturaleza, el propio comportamiento de la economía, y sin embargo estamos en la época de la posverdad. Tenemos que darle un giro en este sentido, y la función de la universidad en esto es realmente importante. Claramente, quisiera mencionar, esto me parece un elemento fundamental, tenemos que trabajar en términos de tolerancia en las universidades, parte de nuestra declaración de valores en la universidad, pero trabajar más profundamente en términos de homofobia y xenofobia, que son elementos verdaderamente fundamentales. Se habla mucho en esto de la sociedad civil organizada, la cultura de la participación, la ciudadanía activa, y la necesidad de que los actores sean en este sentido también impecables. Yo quisiera mencionar 2 o 3 elementos de discusión que me parecen importantes. Uno que surge en el panel sobre civismo, integridad y reputación. Parece importante ver cuál es el peso que tiene en términos de la definición institucional, todos los pesos y contrapesos, la arquitectura institucional, las normas, comparado también con los sistemas de incentivos. Se hablaba mucho de la reputación, la integridad y su vinculación con la libertad, la función del ciudadano como conciencia y como evaluador. Se mencionó este tema también de manera muy puntual en el último momento, y por supuesto el diseño del Estado y la ejecución. Me parece muy interesante también la discusión que se dio en el panel 2 con respecto a la ética de los negocios, en particular el gran tema de la responsabilidad penal de las empresas. Y el tema es, en mucho sentido, hasta dónde toca y cuál es el entorno, porque esto vuelve a una de mis observaciones iniciales, en que realmente el tema de responsabilidad penal funciona. Se hablaba acá, y es algo que es una preocupación importante para nosotros, el tema de los oligopolios. Ahora que está tan de moda hablar de la negociación del Tratado de Libre Comercio, ya no sabemos si se va a dar o no. La moneda está en el aire. Yo declaro un poco una posición pesimista con respecto a este acuerdo. Pero finalmente yo creo que hay un tema muy importante, y tiene que ver con la influencia sobre la regulación y sobre la forma en que se aplica el Estado a ver el cumplimiento de las leyes. Se hablaba del tema de piso parejo, que me parece parte de un debate importante, y se hablaba también sobre la manera en que esto se convierte en un gran redistribuidor dentro de la sociedad. Y termino con una observación que me parece muy importante. Creo que el modelo de reconstrucción de ciudadanía que se ha seguido en algunas de las ciudades, sobre todo colombianas, ha permeado en México, es un modelo que tiene sus virtudes. Pero creo que en este sentido Daniel hacía un comentario que me parece muy puntual y me parece muy significativo. Decía, las iniciativas netamente legales casi siempre fallan. Y agregaba en este sentido que hay otros elementos importantes. Uno es el castigo social. El castigo social corporativo, decía, es muy fuerte. Quisiera creer eso. Y déjenme decir, yo trabajé en la Bolsa Mexicana de Valores muchos años. No es un desconocimiento de cómo funciona este sector. Yo quisiera tener un poco más de confianza sobre este factor en el largo plazo. Hablaba también sobre las multas y sanciones por supervisores competentes, incorruptibles y sobre todo independientes. Creo que este tema es un tema muy importante, y quizás el último debate que quisiera mencionar con respecto a la serie de acciones que
pues, que se han probado en distintas partes del mundo, algunos de ellos con resultados muy interesantes, incluso en nuestro país. Yo creo que siempre es una de las grandes preguntas, confieso un pecado de juventud, soy economista, pero el tema de la USAID a la hora de plantear múltiples políticas públicas, esa idea de más es mejor, hay uno de los silogismos más básicos de la teoría económica tradicional, es que cuando hay imperfecciones de mercado, más no es necesariamente mejor. Entonces hay un tema de elegir estrategias y la secuencia y la forma de introducción de políticas públicas se vuelve en ese sentido determinante. Pero termino como empecé, creo que tuvimos el día de hoy un evento muy estimulante. La invitación es a tomar más en serio la corrupción, porque a nadie de los que estamos aquí presentes se escapa el costo que tiene para la sociedad, las implicaciones que tiene en el funcionamiento de la sociedad. Pero al final de cuentas creo que este llamado que aparece una y otra vez en este debate y que México no es suficientemente sensible al tema, no estamos suficientemente hartos y podemos seguir viviendo con elementos, aquí permítanme un juicio, como elecciones como las que tuvimos hace un par de meses en nuestro país. O sea, realmente no es esto lo que merecemos, pero es lo que hemos permitido que ocurra. Les agradezco mucho y felicidades nuevamente a todos los ponentes. Muchas gracias, doctor Bernardo González Arechiga, rector institucional de la Universidad del Valle de México. Es así como damos por concluido nuestro primer foro de ética y cultura cívica, presentado en colaboración por el Aspen Institute México y la Universidad del